El alma del croupier. Un relato perteneciente a la novela El enigmático señor Quim, de Agatha Christie. Narrado por Sara Mendoza. El señor Satterthwaite gozaba del calor del sol en una terraza de Montecarlo. El segundo domingo de enero de cada año, con regularidad, el señor Satterthwaite abandonaba Inglaterra para trasladarse a la Riviera. Era más puntual que cualquier golondrina. En el mes de abril regresaba a Inglaterra. Mayo y junio los pasaba en Londres, y no se sabía de año alguno en que se perdiera las carreras de Ascot. Salía de la ciudad después de terminado el encuentro entre Eton y Harrow, y se dirigía al campo a visitar a sus innumerables amistades antes de trasladarse a Deauville y a Letouquet. Partidas de caza ocupaban la mayor parte de su tiempo durante los meses de septiembre y octubre, y solía rematar el año con otros 2 meses en la ciudad. Conocía a todo el mundo y no era tampoco aventurado a afirmar que todos lo conocían a él. En la mañana que nos ocupa, su entrecejo estaba fruncido. El azul del mar era admirable. Los jardines, como siempre, una delicia. Pero la gente le desagradaba. Le parecían una muchedumbre superficial y mal vestida. Algunos, como es natural, eran jugadores impenitentes, almas condenadas que no podían mantenerse alejados de las mesas de juego. Eran estos los únicos a quienes el señor Satterthwaite toleraba, pues constituían el necesario fondo del cuadro. Pero echaba de menos el fermento acostumbrado de la élite, su propia gente. «Será el cambio», se dijo tristemente el señor Satterthwaite. «Vienen aquí ahora gentes que antes jamás hubiesen podido hacerlo. Además, como es natural, me voy haciendo viejo. Los jóvenes, los de la nueva generación, prefieren las montañas de Suiza». Echaba también de menos a los atildados barones y condes de la diplomacia extranjera, y a los grandes duques y príncipes de las casas reales. El único príncipe que hasta ahora había visto trabajaba como ascensorista en uno de los grandes hoteles. Y echaba de menos también las hermosas y elegantes damas. Quedaban unas pocas, pero no tantas como las que estaba acostumbrado a ver antaño. El señor Satterthwaite era un fervoroso estudiante de ese tenebroso drama al que llaman vida, pero le gustaba un material de gran colorido. Sentía que el desencanto se había apoderado poco a poco de él. Los valores cambiaban y él era demasiado viejo para cambiar. Se hallaba en ese punto de sus reflexiones cuando observó que la condesa Zarnova venía en dirección a él. Hacía muchas temporadas que el señor Satterthwaite veía a la condesa en Montecarlo. La primera vez acompañada de un gran duque, la segunda de un barón austriaco, y las siguientes con amigos de extracción hebraica, de rostros cetrinos y largas y curvadas narices, cargados siempre de deslumbrantes joyas. En los últimos años, sus gustos parecían haber cambiado, y sus escoltas se componían casi exclusivamente de jóvenes, muchos de ellos casi niños todavía. El que en aquel momento le acompañaba era uno de esos tantos muchachos imberbes a quien el señor Satterthwaite tenía la fortuna de conocer, y por el que sentía una profunda conmiseración. Franklin Rouge era un joven norteamericano, típico exponente de los estados del Medio Oeste, amantes de la emoción. Rústico pero adorable, una mezcla curiosa de idealismo y sagacidad. Estaba en Montecarlo con un grupo de jóvenes de ambos sexos, norteamericanos como él, y más o menos del mismo tipo y condición. Era su primera visita al viejo mundo, y se desbordaban en críticas y alabanzas por todo cuanto veían. En general no simpatizaban con los ingleses, ni al parecer tampoco estos con ellos. El señor Satterthwaite
no se preciaba de ser un espíritu cosmopolita, más bien se inclinaba a su favor. Le encantaban su franqueza y sinceridad, aun cuando sus ocasionales solecismos le hiciesen estremecerse a menudo. Pensó que la condesa Zarnova era la compañía menos apropiada para su joven amigo Franklin Ruch. Se quitó cortésmente el sombrero cuando la pareja pasó junto a él, y la condesa lo obsequió con una leve inclinación y una sonrisa. Era una mujer alta, de formas esculturales. Cabello, ojos, pestañas y cejas de un negro tan profundo que a la propia naturaleza le hubiera costado trabajo igualar. El señor Satterwhite, que conocía los secretos de las mujeres más de lo conveniente para cualquier hombre, no pudo por menos que admirar el arte que la condesa desplegaba en hacer resaltar sus encantos femeninos. Su tez, sin mácula, era de un uniforme blanco marfil. El ligero sombreado de sus ojos daba a estos una expresión extraordinaria. Su boca no era carmínea ni de un vivo color escarlata, sino de un leve tono de color vino. Vestía un atrevido modelo en negro y blanco, y llevaba una sombrilla de un color rosa subido que favorecía mucho el color de su piel. Franklin Ruch se sentía importante y feliz. Ahí va un hombre loco, se dijo para sí el señor Satterwhite. Pero no es asunto de mi incumbencia, ni creo que él se decidiera a escucharme. Bien, así adquirí experiencia yo mismo a su edad. Se sentía, no obstante, preocupado, porque había una atractiva muchacha americana en el grupo, a quien estaba seguro que la amistad de Franklin con la condesa no le gustaba. Iba a decidir retirarse en dirección opuesta cuando, por una de las veredas que conducían a la terraza y en dirección hacia él, vio venir a la muchacha en cuestión. Vestía un traje sastre con una blusa de muselina que le sentaba de maravilla, unos cómodos zapatos de paseo y llevaba una guía en la mano. Hay norteamericanos que, al pasar por París, acostumbran a salir ataviadas cual modernas reinas de Saba. Pero Elizabeth Martin no pertenecía a este grupo. Ella era de las que hacía Europa con espíritu decidido y consciente. Tenía elevados conocimientos de cultura y arte, y ansiaba sacar el mejor partido posible de los escasos fondos de que disponía. No es probable que el señor Satterwhite pensara en ella en relación con sus dotes artísticas o culturales. Lo que llamó su atención fue su extremada juventud. «Buenos días, señor Satterwhite», dijo Elizabeth al llegar junto a él. «¿Ha visto usted a Franklin, quiero decir al señor Ruch, por aquí?» «Sí, lo vi hace unos minutos». «Supongo que con su amiga la condesa», añadió con sequedad. «Pues sí, me parece que con la condesa», admitió el señor Satterwhite. «Esa condesa me hace a mí pero que muy poca gracia», dijo con voz alterada por la rabia. «Franklin está loco por ella». «¿Por qué? No lo entiendo». «Tiene, según tengo entendido, una conversación muy agradable», expuso el señor Satterwhite con cautela. «¿La conoce usted?» «Superficialmente». «Estoy muy preocupada por Franklin», declaró la señorita Martin. «Ese muchacho suele ser muy sensato, y nunca me hubiera imaginado que pudiera enamorarse de una sirena vulgar como esa. Pero no quiero oír ni una sola palabra. Él se pone como una fiera cada vez que intentamos hablarle sobre el particular. Dígame, ¿es cierto que es condesa?» «No me gustaría tener que confirmarlo», contestó el señor Satterwhite. «Quizá lo sea». «Una elegante forma inglesa de esquivar una respuesta», dijo Elizabeth con desilusión. «Lo que sí puedo decirle, señor Satterwhite, es que en Sargent Spring, nuestro pueblo natal, a esa mujer la tomarían por un pajarraco». El señor Satterwhite hubo de admitir por sí tal posibilidad,
pero se abstuvo de recordarle que no se hallaban en Sargent Springs, sino en el Principado de Mónaco, donde la condesa parecía sincronizar con su ambiente con más acierto que la señorita Martin. Al no obtener respuesta, Elizabeth decidió proseguir su camino en dirección al casino. El señor Satterwhite volvió a sentarse al sol, y no tardó en ser abordado por el propio Franklin Ruch. Venía lleno de entusiasmo. «Me estoy divirtiendo de lo lindo», anunció con ingenuo entusiasmo. «Sí, señor, me estoy divirtiendo. Esto es lo que yo llamo vivir, una forma de vida bastante diferente de la que tenemos en Estados Unidos». El señor Satterwhite le dirigió una profunda mirada. «La vida es la misma en todas partes», dijo con expresión de hastío. «Se viste con diferentes ropajes, eso es todo». Franklin le miró con fijeza. «No le entiendo». «¿No?», prosiguió. «Eso es porque todavía le queda un gran trecho por recorrer. Pero le ruego que acepte mis excusas. Ningún viejo debería permitirse la mala costumbre de predicar». «Ah, no importa», rió el señor Ruch, mostrando la espléndida dentadura de todos sus compatriotas. «Pero no cree usted que me ha entusiasmado mucho el casino. Tenía la idea de que el juego sería distinto, algo mucho más emocionante. Y más bien me ha parecido una cosa triste y sórdida. El juego es cuestión de vida o muerte para el jugador, pero sí gran valor para el espectador. Produce más impresión leído que visto». El joven asintió en conformidad. «Usted debe ser de esos cucos que conocen bien esta sociedad, ¿verdad?», preguntó con un candor que hacía imposible ofenderse. «Quiero decir que conocerá usted a todas las condesas y duquesas». «A muchas de ellas», contestó el señor Satterwhite. «Y también a judíos, portugueses, griegos y argentinos». «¿Eh?». Trataba de explicar que sigo moviéndome dentro de lo que pudiéramos llamar nuestra sociedad inglesa. Franklin Ruch se quedó unos momentos pensativo. «Usted conoce a la condesa Zarnova, ¿verdad?», dijo finalmente. «Superficialmente», contestó el señor Satterwhite, tratando de dar la misma respuesta que diera a Elizabeth. «Es una mujer a quien me ha resultado muy interesante conocer. Uno está inclinado a creer que en la actualidad la aristocracia europea es inútil y está fuera de lugar. Puede ser cierto a lo que respecta a los hombres, pero las mujeres son distintas. ¿No cree usted que es un placer encontrarse con una criatura tan exquisita como la condesa Zarnova? Ingeniosa, encantadora, inteligente, con generaciones de civilización tras de sí y aristócrata hasta la médula». «¿Ah, sí?», exclamó el señor Satterwhite. «¿Acaso no lo es? ¿Conoce usted a su familia?». «No», replicó el señor Satterwhite. «Me temo que sé muy poco acerca de ella». «Es una Radzinsky», explicó Franklin Ruch, «una de las familias de más rancio abolengo de Hungría. Su vida ha sido de lo más extraordinaria. ¿Ha visto usted el magnífico collar de perlas que luce?». El señor Satterwhite asintió. «Se las dio el rey de Bosnia por haber sacado de contrabando unos papeles secretos del reino». «He oído decir que las perlas fueron un regalo que le hizo el rey de Bosnia», apuntó el señor Satterwhite. Esto era un hecho ya del dominio público, como también lo era que la condesa había sido, en tiempos pasados, una chère amie de su majestad. «Ahora le diré algo más». El señor Satterwhite le escuchó complacido, y cuanto más lo hacía, más se convencía de la fértil imaginación de la condesa Zarnova. No era una vulgar sirena, como precipitadamente la había calificado Elizabeth Martin. El joven inocente e idealista lo hubiera notado.
No, la condesa se movía austeramente en un laberinto de intrigas diplomáticas. Tenía enemigos, detractores, naturalmente. Todo aquello era un vislumbre, o así por lo menos se lo había hecho creer al joven norteamericano, de la vida en el viejo régimen, con la condesa como figura central, aristócrata amiga de consejeros y príncipes. Una personalidad capaz de inspirar una romántica devoción. Y ha tenido que luchar constantemente contra toda suerte de contrariedades, terminó diciendo el joven con pasión. Es algo extraordinario, pero nunca encontró una mujer que fuera una auténtica amiga. Por el contrario, estas fueron siempre sus más encarnizadas adversarias toda su vida. Probablemente, dijo el señor Satterthwaite. ¿Y no cree que esto es escandaloso?, preguntó Rooch muy acalorado. No, contestó reflexivamente el señor Satterthwaite. Yo no me atrevería a calificarlo de ese modo. Las mujeres, como usted sabe, tienen sus propias normas. No es conveniente que nos mezclemos en sus asuntos. Hay que dejar que ellas solas se las arreglen. No estoy de acuerdo, interpuso Rooch apasionadamente. Una de las cosas peores que hoy aquejan al mundo es esa falta de solidaridad entre las mujeres. ¿Conoce usted a Elizabeth Martin? Está de acuerdo con mi teoría absolutamente. Lo hemos discutido los dos con frecuencia. Es solo una niña, pero sus ideas son muy claras. Pero al tener que ponerlas en práctica, es tan perversa como cualquiera de ellas. Está en contra de la condesa, aunque no sabe ni jota de ella, y no me escucha cuando intento aclararle las cosas. Es injusto, señor Satterthwaite. Yo creo en la democracia. ¿Y qué es la democracia sino una verdadera fraternidad tanto entre hombres como entre mujeres? Se detuvo. El señor Satterthwaite intentó en vano pensar en alguna circunstancia que hiciera crecer un sentimiento de hermandad entre la condesa y Elizabeth Martin. Y fracasó. La condesa, por su parte, prosiguió Rooch, siente una inmensa admiración por Elizabeth y la considera encantadora en todos los aspectos. ¿Qué demuestra eso? Demuestra, contestó secamente el señor Satterthwaite, que la condesa ha vivido un tiempo considerablemente más largo que la señorita Martin. Franklin Rooch salió inesperadamente por la tangente. ¿Qué edad cree usted que tiene? Yo la sé. Ella misma me lo confesó deportivamente. Yo le hubiese puesto unos 29. Pero reconoció haber cumplido ya los 35. ¿Verdad que no los aparenta? El señor Satterthwaite, cuyo propio cálculo acerca de la edad de la dama era de unos 45 a 49 años, se limitó a enarcar las cejas. Me permito aconsejarle que no dé usted mucho crédito a lo que se dice por Montecarlo, murmuró. Tenía suficiente experiencia para comprender lo inútil que hubiera resultado tratar de argüir con el muchacho. Franklin Rooch, en la cumbre de sus especulaciones románticas, no hubiese creído nada que no hubiese corroborado por las pruebas más fehacientes. Ahí está la condesa, dijo el joven levantándose. Esta se acercó con el lánguido abandono que tanto realzaba su seducción, y se sentaron los tres juntos. Se mostró amabilísima con el señor Satterthwaite, aunque guardando siempre cierta reserva. Con frecuencia se dirigía a él preguntando su opinión y tratándole como una gran autoridad de la Riviera. Todo fue muy inteligentemente manejado. Solo habían transcurrido unos minutos cuando Franklin Rooch fue graciosamente requerido para ausentarse unos momentos. Y el señor Satterthwaite y la condesa se quedaron en un tete-a-tete. Esta empezó a describir círculos en la arena con la punta de su sombrilla. Parece usted interesarse mucho por ese joven americano, ¿verdad, señor Satterthwaite? Su voz queda sonaba con un timbre dulce y acariciador. Es un muchacho muy simpático, contestó el señor Satterthwaite en tono indiferente.
También me lo parece a mí, dijo la condesa pareciendo reflexionar. Le he puesto al corriente de gran parte de mi vida. ¿De veras? Detalles que he confiado muy pocos. Continuó en tono soñador. Mi vida ha sido extraordinaria, señor Satterwhite. Pocos creerían las cosas asombrosas que me han ocurrido. El señor Satterwhite era lo suficientemente astuto para penetrar en el sentido de estas palabras. Después de todo, las historias que ella le habría contado pudieran muy bien haber sido verdaderas. No eran muy probables, con el grado más alto de improbabilidad, pero cabían dentro de lo posible. Nadie podría afirmar categóricamente: esto no es cierto. No contestó y la condesa paseó una ensoñadora mirada por los contornos de la bahía. De pronto el concepto que el señor Satterwhite tenía de ella cambió. Ya no la veía como a una arpía, sino como una mujer desesperada y acorralada que luchaba con uñas y dientes. La miró furtivamente unos instantes. La sombrilla yacía a un lado y podía ver unas arrugas delatoras en el rabillo de sus ojos y el latido de una vena sobre la sien. Sintió la creciente convicción de estar en lo cierto. Era una criatura desesperada y agotada. Sería despiadada con cualquiera que se interpusiera entre ella y Franklin Rouge. Sin embargo, aún no acertaba a ver claramente la situación. En apariencia le sobraba el dinero. Vestía con ostentación y sus joyas eran maravillosas. No había, pues, urgencia por este lado. ¿Estaba enamorada? No era infrecuente que mujeres de su edad se enamorasen de simples jovencitos. Pudiera ser. Tuvo la sensación de que había algo fuera de lo común en su situación. El tête-à-tête con él simbolizaba el lanzamiento de un guante al señalarle como a su principal enemigo. Estaba seguro de que confiaba en evitar que hablara de ella con Franklin Rouge. El señor Satterwhite sonrió para sus adentros. Tenía más conchas que un galápago y conocía perfectamente cuándo tenía que morderse la lengua. Aquella noche en el Cercle Privé, mientras la condesa probaba su fortuna en la ruleta, continuó observándola. Una y otra vez apostaba, e invariablemente su dinero desaparecía. Soportaba sus pérdidas con la estoica sang-froid de un viejo habitué. Apostó en Plain una y dos veces. Puso el máximo al rojo y ganó algo en la media docena para volverlo a perder. Para finalmente jugar al manque 6 veces y perderlas todas. Luego, con un ligero encogimiento de hombros, se alejó indiferente de la mesa. Estaba excepcionalmente hermosa embutida en su vistoso traje de tisú dorado, con viso de color verde. Y lucía, orlando su cuello, las famosas perlas de Bosnia. Y unos largos pendientes con perlas colgaban de sus orejas. El señor Satterwhite escuchó el comentario apreciativo de 2 hombres. «La Zarnova», dijo uno de ellos. «Se conserva bien, ¿no te parece? Las joyas de la corona de Bosnia parecen ganar en hermosura sobre su persona». El otro caballero, un hombre de pequeña estatura y perfil inconfundiblemente judío, la inspeccionó con curiosidad. «Así pues, ¿esas son las famosas perlas de Bosnia?», preguntó. «En verité, es extraño». Y soltó unas risitas. El señor Satterwhite no pudo oír nada más, pues en el momento de volver la cabeza en otra dirección, había experimentado la alegría de reconocer a un viejo amigo. «Mi querido señor Quinn», dijo estrechando calurosamente su mano. «Este es el último lugar del mundo en que habría soñado encontrarlo». El señor Quinn sonrió con su oscuro rostro iluminado por la satisfacción. «No debería sorprenderle», exclamó. «Es carnaval y estos días suelo pasarlos aquí». «¿De veras? Pues es un gran placer para mí». «¿Tiene usted algún interés especial en quedarse en la sala de juego? Yo las encuentro excesivamente calurosas».
Creo que estaremos mejor fuera, asintió su acompañante. Podemos pasear por los jardines. En el exterior el aire era fresco, pero no frío. Ambos aspiraron con fuerza. Esto está mejor, dijo el señor Satterwhite. Mucho mejor, volvió a sentir el señor Quinn. Además, podemos hablar con entera libertad. Supongo que tendrá usted algo que contarme. Naturalmente. En breves palabras le puso al corriente de sus perplejidades. Como de costumbre, se enorgullecía de su habilidad para saber recrear el ambiente. La condesa, el joven Franklin, la inocente Elizabeth. A todos los describió con su maravilloso toque. Ha cambiado usted mucho desde la primera vez que nos vimos, dijo el señor Quinn cuando aquel hubo acabado su relato. ¿En qué sentido? Antes se contentaba usted con ser un mero espectador de los dramas que la vida ofrecía. Ahora parece interesado en tomar parte activa en ellos. Es verdad, hubo de confesar el señor Satterwhite. Pero en este caso me encuentro con que no sé qué hacer. Estoy perplejo. Quizá usted pueda ayudarme. Encantado, replicó el señor Quinn. Veremos qué es lo que se puede hacer. El señor Satterwhite experimentó una gran sensación de alivio. Al día siguiente presentó a Franklin Ruch y a Elizabeth Martin a su amigo el señor Harley Quinn. Le complació grandemente ver que la corriente de afecto entre los jóvenes se mantenía en pie. No se mencionó a la condesa, pero a la hora del almuerzo se oyeron noticias que despertaron su curiosidad. Mirabel llega a Montecarlo esta noche, confió excitadamente al oído del señor Quinn. ¿La estrella favorita de los escenarios de París? Sí, me atrevería a decir que usted también lo sabe, pues es ya del dominio público, que es la última locura del rey de Bosnia. Según creo, la ha cubierto de alhajas y de ella se dice que es la mujer más codiciada y más extravagante que corre por París. Será interesante presenciar esta noche el encuentro entre ella y la condesa Zarnova. Eso mismo estaba yo pensando. Mirabel era una criatura alta y esbelta, de cabeza majestuosa y pelo rubio teñido. Su tez era de un pálido color malva, con los labios pintados de carmín. Era extraordinariamente chic. Vestía un traje que le daba el aspecto de una exótica ave del paraíso, y lucía a profusión de cadenas que le colgaban por su desnuda espalda. Un pesado brazalete con incrustaciones de brillantes adornaba su tobillo izquierdo. Su entrada en el casino causó verdadera sensación. Su amiga la condesa se verá en un apuro si trata de superar esto, murmuró el señor Quinn al oído del señor Satterwhite. Este último asintió. Tenía curiosidad por saber si la condesa aceptaría el desafío. Esta llegó un poco tarde, y un murmullo sordo corrió de boca en boca al verla pasar y dirigirse displicentemente a la mesa central de ruletas. Vestía de blanco, con un sencillo traje de magocán, como el que llevaría una debutante en sociedad. Y su nítido cuello y sus brazos no lucían ni el más insignificante de los adornos. «Es inteligente», exclamó el señor Satterwhite con aprobación. Desdeña la rivalidad y entrega todas sus armas al adversario. Se acercó también a la mesa y se situó a su lado. De vez en cuando se recreaba en hacer una apuesta. Tan pronto ganaba como perdía. Se dio una racha seguida de números altos. Los números 31 y 34 salían una y otra vez. Grandes sumas se volcaban sobre la mesa. Con una sonrisa, el señor Satterwhite se decidió a hacer su última apuesta y jugó el máximo al número 5. La condesa, a su vez, se inclinó hacia adelante y colocó otra suma igual sobre el número 6. «Faites bouger», gritó al croupier. «Rien ne va plus, plus rien». La bola empezó a girar y el señor Satterwhite pensó para sí.
Esto tiene un significado totalmente distinto para cada uno de nosotros. Para uno hastío y pasatiempo ocioso. Para otros esperanza y desesperación, vida o muerte. Clic. El croupier se inclinó para cerciorarse. Número 5, rouge. Ampere y manque. Gritó. El señor Satterwhite había ganado. El croupier, después de haber recogido las apuestas desafortunadas, empujó hacia el señor Satterwhite el producto de su ganancia. Este extendió su mano para recogerla. Simultáneamente la condesa hizo el mismo gesto. El croupier miró a ambos y vaciló. «A madame», dijo finalmente con brusquedad. La condesa recogió el dinero. El señor Satterwhite hizo un gesto de retroceso. Era un caballero. La condesa la miró fijamente y él le devolvió la mirada. Uno o dos de los presentes trataron de hacer ver al croupier su equivocación, pero éste se limitó a menear impaciente la cabeza. La decisión estaba tomada. Resonó de nuevo su áspera cantinela. «Faites bonjour, messieurs et mesdames». El señor Satterwhite volvió a reunirse con el señor Quinn. Bajo su implacable comedimiento bullía de indignación. El señor Quinn escuchó benevolente su relato. «Desagradable», exclamó al terminar aquel. «Pero son cosas que ocurren con alguna frecuencia». Y a continuación añadió: «Hemos de encontrarnos con su amigo Franklin Rouge. Voy a dar una pequeña cena íntima». Los tres se reunieron a medianoche, y el señor Quinn esbozó su plan. «Será lo que pudiéramos denominar una cena sorpresa», explicó. «Escogemos el punto de reunión, después nos separamos, y cada uno se compromete, bajo palabra de honor, a invitar a la primera persona con quien se encuentre». A Franklin Rouge le regocijó la idea. «¿Y qué ocurre si no acepta?», preguntó. «Debe usted agotar todos los recursos de su fuerza persuasiva». «Bien, ¿y dónde nos reunimos?» «En un café de bohemios donde se admiten los más extraños huéspedes. Se llama Le Caveau». Describió su situación y cada cual partió por su lado. El señor Satterwhite tuvo la fortuna de dar con Elizabeth Martin y la reclamó como su pareja para aquella noche, cosa que ella aceptó encantada. Llegaron a Le Caveau y descendieron a una especie de bodega, donde encontraron una mesa ya dispuesta y alumbrada por caprichosas velas montadas sobre anticuados candelabros. «Somos los primeros», dijo el señor Satterwhite. «Ah, aquí llega Franklin». Se detuvo un momento. Con Franklin había aparecido la condesa. Fue un momento tenso. Elizabeth no pudo reprimir un gesto de desagrado. La condesa, en cambio, como mujer de mundo, supo hacer los honores. El último en llegar fue el señor Quinn. Le acompañaba un hombre de baja estatura, moreno, correctamente vestido, y cuya cara le era familiar al señor Satterwhite. Pasado un momento lo reconoció. Era el mismo croupier que horas antes en la sala de juego había cometido, al parecer, el lamentable error. «Permítame que le presente a nuestros acompañantes, Monsieur Pierre Boucher», dijo el señor Quinn. El hombrecillo parecía confuso. El señor Quinn hizo las presentaciones con naturalidad y sencillez. Se sirvió la cena, una cena excelente. La acompañaron unos vinos de gran calidad. La frialdad del ambiente pareció diluirse, aunque la condesa y Elizabeth permanecían silenciosas. Franklin Rouge se volvió locuaz. Contó varias historias, no humorísticas, sino serias, y el señor Quinn, ceremoniosa y asiduamente, se encargaba de ir sirviendo el vino a los comensales. «Voy a contarles, y es verdadera, la historia de un hombre que consiguió triunfar», dijo Franklin Rouge en tono solemne. Para ser un hombre venido del país de la prohibición, no dejaba de mostrar su predilección por el champán. Relató su historia.
quizá con más extensión de la que correspondía, y, como ocurre con otras muchas historias verdaderas, resultó inferior a la ficción. Al decir su última palabra, Pierre Boucher, que estaba sentado frente a él, pareció despertar de su ensimismamiento. También había hecho los debidos honores al champán. Se inclinó hacia adelante. «Yo también deseo contarles una historia», dijo sombríamente. «La mía es la de un hombre que desgraciadamente no consiguió hacer fortuna. Es la historia de un hombre que en vez de ir a más, descendió por la pendiente. Pero como la de usted es asimismo una historia verdadera». «Cuéntanosla, se lo ruego», le pidió Satterthwaite. Pierre Boucher se dejó caer hacia atrás en la silla y clavó la mirada en el techo. «Es en París donde empieza mi relato. Había allí un modesto joyero. Era joven y alegre, profundamente enamorado de su profesión. Todos decían que tenía un brillante porvenir ante sí. Una ventajosa boda se había concertado para él. La novia era guapa y la dote nada despreciable. Y de pronto, ¿qué creen ustedes que ocurrió? Cierta mañana se tropieza con una muchacha. Un miserable manojo de huesos, señores. ¿Hermosa? ¿Quién sabe? Quizá lo fuera si no estuviera medio muerta de hambre. Pero para este hombre la muchacha tenía un encanto mágico al que no pudo resistir. Ella luchaba desesperadamente por encontrar trabajo. Era virtuosa, o al menos eso es lo que le hizo creer. Ahora tengo mis dudas sobre si fue verdad. Se oyó la voz de la condesa desde la penumbra en que se hallaba. ¿Por qué no habría de ser cierto? Ha habido muchas en el mundo como ella. Bien, pues, como digo, el joven la creyó y se casó con ella. ¡Qué locura! Su familia, herida en sus sentimientos más vivos, no volvió a dirigirle la palabra. Se casó con, llamémosle de momento, Jean, y fue una loable acción. Así se lo hizo saber a ella, pensando que se lo habría de agradecer. Era mucho, al fin y al cabo, lo que había sacrificado por ella. Un encantador comienzo para la pobre niña, observó sarcásticamente la condesa. Él la amaba, sí, pero desde los comienzos ella pareció no tener otro entretenimiento que el de enloquecerle. Tenía arrebatos diarios. Tan pronto se mostraba apasionada como fría e indiferente. Al fin comprendió la verdad. Aquella mujer no le había querido nunca. Se había unido a él solo por mero instinto de conservación. Se sintió herido en lo más profundo de su corazón, pero intentó que sus sentimientos no traslucieran. Sin embargo, seguía creyendo que merecía gratitud y sumisión a sus deseos. Riñeron. Ella le reprobó algunas cosas. Mon Dieu, ¿acaso tenía algo que reprocharle? Ya sospecharán ustedes al final, ¿no es así? Lo que ya se veía venir. Ella le abandonó. Durante 2 años permaneció solo, trabajando en su pequeña tienda, sin noticia alguna de ella y con un solo amigo, la absenta. El negocio no prosperó mucho. De pronto, un día ella entró en la tienda donde él seguía trabajando. Iba elegantemente vestida y lucía costosos anillos en los dedos. Él se la quedó mirando. Su corazón volvió a latirle con violencia, sin saber qué determinación tomar. No sabía si abofetearla o estrecharla entre sus brazos, si derribarla o pisotearla, o caer postrado a sus pies. Afortunadamente no hizo nada de eso. Cogió sus útiles de trabajo y continuó su trabajo habitual. «¿Qué desea la señora?», se limitó a decir con seriedad. Esto la molestó. No se lo esperaba. «Pierre», dijo, «he vuelto». Él dejó sobre la mesa sus herramientas y la miró. «¿Quieres que te perdone?», dijo. «¿Quieres que vuelva a aceptarte? ¿Estás sinceramente arrepentida? ¿Me aceptarías de nuevo en tu casa?», murmuró ella. Oh, sí, lo dijo con voz dulcísima.
Sabía que le estaba tendiendo una trampa. En realidad se moría de ganas de estrecharla entre sus brazos, pero fue suficientemente inteligente como para no hacerlo. Fingió indiferencia. Soy un cristiano y procuro ceñirme a los mandatos de la Iglesia. Pensó. La humillaré. La humillaré hasta hacerle hincar las rodillas en el suelo. Pero Jim, continuaremos llamándola así, echó la cabeza hacia atrás y lanzó una diabólica carcajada. Me estaba burlando de ti, Pierre, dijo. Mira estos vestidos y estas joyas. Vine solo para que los vieras. Pensé que esto te haría estrecharme entre tus brazos y, si lo hubieses hecho, entonces te hubiese escupido a la cara y te hubiera dicho cuánto te odiaba. Y después de esto se volvió bruscamente y abandonó la tienda. ¿Pueden ustedes concebir, señores, tanta maldad, que volviera con el solo objeto de atormentarle? No, dijo la condesa. Ni creo que haya nadie, a menos que sea un loco, capaz de concebir una cosa así. Pero por lo visto los hombres adolecen de una ceguera estúpida. Pierre Boucher pareció no prestar la menor atención a estas palabras y prosiguió. Y así el joven de mi historia siguió hundiéndose cada día más y más. Continuó bebiendo absenta. La tiendecita pasó a nuevas manos y ya no paró hasta caer enfangado en el arroyo. Después vino la guerra, bendita guerra. Sacó a aquel hombre de la cloaca y le enseñó a no ser ya más un bruto. Sufrió frío y el temor a la muerte. Pero no murió, y al terminar la guerra volvió al mundo convertido de nuevo en un hombre. Fue entonces, señores, cuando se vino al sur. Sus pulmones habían resultado afectados por los gases tóxicos, y le aconsejaron que buscase trabajo en lugares más templados. No quiero cansarlos con el relato de todo cuanto hizo. Bástale saber que acabó por ser un croupier y que allí en el casino, volvió a ver a la mujer que había sido la causa de la ruina de su vida. Ella no le reconoció, pero él a ella sí. Aparentaba ser rica y no carecer de nada. Pero, señores, hay detalles que no se escapan a los ojos de un croupier. Llegó una noche en que se vio obligada a apurar sobre el tapete su última apuesta. No me pregunten cómo lo supe. Ni yo mismo podría decirlo. Son cosas que se sienten. Otros quizá no llegarán a creerlo. Ella seguía llevando vestidos costosos. ¿Por qué no empeñarlos?, se dirían. Pero si lo hiciera, ¿qué hubiera sido entonces de su crédito, sus alhajas? Ah, no. ¿Acaso no había sido yo joyero en mi juventud? Hacía tiempo ya que las auténticas habían desaparecido. Las perlas de un rey se venden de una en una. Y son reemplazadas paulatinamente por otras falsas. Pero entre tanto hay que comer y pagar las cuentas del hotel. Los hombres acaudalados la han visto durante años pasearse por las salas del casino. Bah, se dicen, esta mujer ya pasa de los 50 y nosotros queremos carne joven por nuestro dinero. Un escalofriante suspiro partió de la ventana en que se apoyaba la condesa. Sí, llega el gran momento. Durante 2 noches consecutivas la veo perder. Perder y perder sin cesar. Por fin llega al final. Lo coloca todo en un solo número. A su lado, un milord inglés jugó también el máximo al número inmediato al suyo. La bola rueda. El momento ha llegado. Ha perdido de nuevo. Sus ojos se encuentran con los míos. ¿Qué hacer? Me juego el puesto en el casino y me decido a robar al milord. A madame, digo, y le entrego el dinero a ella. Siguió una fuerte conmoción. La condesa se había acercado de un salto a la mesa y barrido con una mano las copas que había ante sí, que se estrellaron con estrépito contra el suelo. ¿Por qué?, gritó con voz entrecortada. Eso es lo que quiero saber. ¿Por qué hizo usted eso? Hubo una larga pausa que parecía interminable, y en la que ambos se miraban cara a cara a través de la mesa, igual que en un duelo.
Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Pierre Boucher. Levantó sus manos. «Madame», contestó, «todavía existe en el mundo un sentimiento que se llama piedad». «Oh». Ella se dejó caer en el asiento. «Comprendo». Sonrió con calma. Volvió a ser la mujer de siempre. «Una historia verdaderamente interesante, Monsieur Boucher. ¿Me permite que le encienda el cigarrillo?» Improvisó hábilmente una pajuela con un papel que extrajo del bolso. La encendió en uno de los candelabros y la acercó al cigarrillo que el señor Boucher sujetaba entre los labios. A continuación se levantó con un movimiento brusco. «Ahora, señores, le ruego a todos ustedes que me excusen. Debo marcharme. Por favor, no es preciso que nadie me acompañe». A continuación abandonó precipitadamente la habitación. El señor Satterwhite estaba decidido a salir tras ella, pero lo contuvo una imprecación que salió de la boca del francés. «Por 1000 bombas». Contemplaba los restos de la pajuela que la condesa había dejado caer sobre la mesa antes de partir. «Mon Dieu», exclamó. «Un billete de 50.000 francos. ¿Lo comprenden? Sus ganancias de esta noche. Lo único que le queda en el mundo. Y lo empleó para encender mi cigarrillo porque es demasiado orgullosa para aceptar la compasión de nadie». El orgullo, ese orgullo satánico que siempre la ha dominado. Es única. Es admirable. Se levantó de un salto y salió en su busca. El señor Quinn y el señor Satterwhite se habían levantado a su vez. El caballero se acercó a Franklin Rouge. «La noto, monsieur», dijo en tono mecánico. El señor Quinn se apoderó rápidamente de ella. «Me encuentro muy solo, Elizabeth», observó Franklin Rouge. «No acabo de comprender a estos extranjeros. ¿Y qué ha querido decir al fin y al cabo con esa historia?» Se quedó mirándola como embelesada. «Créeme que da gusto contemplar a una norteamericana 100% como tú», exclamó con un plañidero tono infantil. «Estos extranjeros son tan raros». Dieron las gracias al señor Quinn y se alejaron juntos en la noche. El señor Quinn recogió el cambio y miró al señor Satterwhite, que parecía esponjado como un ave que peina satisfecha su plumaje. «Bien», dijo éste. «Parece que todo ha salido a pedir de boca. Nuestra pareja de tórtolos estará en estos momentos a sus anchas». «¿A cuál de las dos se refiere usted?», preguntó el señor Quinn. «Oh», dijo el señor Satterwhite sintiendo que había pasado algo por alto. «Sí, bueno, creo que tiene usted razón. Como es natural, hay que admitir el punto de vista latino sobre este particular». Pareció dudar, no obstante. El señor Quinn sonrió. Una cristalera iluminada, compuesta de vidrios de distintos colores, imprimió momentáneamente a su persona una apariencia polícroma. Fin.